Vamos justamente a conversar con Verónica Yuquilema, presidenta del INRED, a quien le agradecemos por esta entrevista. Abogada Yuquilema, muchísimas gracias por conectarse acá con Wambra. Y justamente queremos preguntarle, iniciemos desde ahí, ¿cómo se siente este cambio, no solamente en la parte legal, sino también en el discurso social que avala la tenencia de armas? Sí, bueno, Allí Punja, Tucuibunahuan, muchísimas gracias a Wambra, a Tibero y a Jorge también por la invitación a este espacio que me parece súper importante en este momento coyuntural, que otras voces diferentes, ¿no es cierto?, a las del Ejecutivo y algunas voces que se escuchan también en redes sociales que empiezan a dominar el discurso sobre este tema se escuchen, ¿no? Creo que es fundamental el enfoque desde los derechos humanos, desde el enfoque social que mencionas también, Vero, empezar a analizar esta situación que definitivamente tanto el decreto 707 como la ley que ya entró en vigencia la semana pasada tienen pueden tener graves consecuencias respecto a los niveles de violencia existentes en nuestro país. Entonces, creo que eso es lo que nos alarma y nos parece a nosotros como institución de derechos humanos que debe rechazarse por por todos los medios, tanto jurídicos como políticos, las medidas tomadas por el Ejecutivo durante este fin de semana y que de alguna manera han sido avaladas por el legislativo a través de la aprobación y ahora puesta en vigencia de esta ley que reforma al menos 5 cuerpos normativos que realmente que es uno de los grandes elementos a los que se tendría que atacar tanto a nivel político como a nivel jurídico. Eso diría en un primer momento, Compas. Sí, a ver, y yo al inicio de este programa un poco objetaba que no hay una política real, articulada de seguridad por parte del gobierno, pero quizá puedo estar equivocado en tanto a que sí hay acciones consecutivas, tanto de la clase política, y lo decía Vero al inicio del programa también, oferta de campaña del actual presidente de la República con el Partido Social Cristiano era justamente establecer este libre porte y uso de armas, ¿no es cierto?, por parte de la sociedad civil. Entonces, ¿cuán parte es esto de la agenda política del presidente de la República y no contradice justamente hacia qué sectores también está favoreciendo? Exactamente, o sea, lo que creemos en un primer momento como, digamos, del análisis que hacemos como institución es que en efecto esta puesta en vigencia del decreto y de la ley como tal responde a la agenda de visión de país que tiene, ¿no? De visión de país, porque no hablamos ni siquiera de proyectos, sino de visión de país del actual presidente. Un enfoque totalmente securitista por todos los medios y dentro de eso, dentro de la lógica neoliberal por todos los medios, ¿no? Que busca por todos los medios también precautelar a los grandes capitales y no a la población en general. Y eso lo podemos ver de forma muy evidente en la nueva ley que se aprobó, ¿no? Que además tiene una ley, un nombre larguísimo, ¿no? Aparte de eso, porque reforma varios cuerpos normativos. Y lo voy a decir inclusive porque creo que es fundamental también contextualizar este tema más allá del decreto 707, porque finalmente la mayor amenaza, la gran amenaza, además del decreto 707, es esta ley que se llama Ley para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, ¿no? Esta es una ley que reforma, como mencionaba hace un momento, al menos 5 cuerpos normativos y que entre ellas, por ejemplo, una de las, además de reformar el artículo 360 del COIP relacionado al tema del porte de armas, también brinda mayores facultades a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, inclusive para que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de vigilar o de proteger a las empresas extranjeras. Esto en función de toda la política extractivista ya presente y que tiene un sinnúmero también de problemáticas, ¿no es cierto? Hemos visto uno de los últimos hechos acontecidos en la Amazonía con nuestro compañero Eduardo Mendúa, ¿no es cierto?, dentro de las comunidades. En ese caso, obviamente, no es una empresa extranjera. Sin embargo, creo que la problemática de las políticas extractivistas de nuestro país
ha ido en desmedro siempre de los defensores y defensoras de derechos humanos, y ahora con esta ley evidentemente se da mucho más poder, mucha más protección con las Fuerzas Armadas, inclusive para proteger a las empresas extranjeras. Entonces creo que hay cuestiones, como bien mencionas, Jorge, que son cuestiones de visión de país que tienen nuestros gobernantes actualmente y que están totalmente confabulados, por decirlo, por utilizar una palabra, con las minorías privilegiadas de este país. Porque si algo podemos darnos cuenta después de la puesta en vigencia del decreto 707, quienes aplaudieron esta decisión es precisamente esa minoría que piensa nada más, o sea, que supone que una de las salidas para todo los niveles de violencia y de inseguridad existentes en nuestro país sea el porte de armas, la entrega de armas a la ciudadanía de forma tan deliberada, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las grandes cosas que se menciona respecto al porte de armas es que existen más bien requisitos, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos desconocer y no podemos actuar desde la lógica positivista, legalista en nuestro país. No podemos hacerlo porque nuestro país tiene una idiosincrasia y tiene una lógica de vida también propia. Y a mí no quiero huir de alguna manera de las comparaciones de que, bueno, nosotros no somos como los países europeos, somos como los países de América del Norte. No necesitamos hacer esa comparación, porque yo siento o pensamos que ninguno de los países, ninguna sociedad merece, ¿no es cierto?, que se le entregue armas para defender su propia seguridad, su propia integridad. O sea, no es que porque en Suiza el porte de armas es legal, entonces, y son una sociedad de primer mundo, ¿no es cierto?, entonces nosotros no nos podemos comparar con eso. No se trata de esa comparación. Se trata que ninguna sociedad, ningún país, ninguna de nosotros y nosotras merecemos, ¿no es cierto?, que nos den una arma para defendernos en nuestra integridad, en nuestra vida. Esa es una responsabilidad totalmente del Estado. Sin embargo, ahora, digamos, se delega esa responsabilidad y nos ponen a nosotros en esta situación, ¿no es cierto?, nuevamente de analizar que en efecto nuestra sociedad es una sociedad polarizada. Y hemos justamente visto el día de ayer anuncios, ¿no?, de grupos extremistas que ya están dando posibilidades para cursos de tiro, ¿no? Entonces Y justamente sobre esa polarización, comentábamos al inicio del programa que después de los paros del 2019 y del 2022, mucho se cuestionó la presencia de los grupos de seguridad indígena, pero a la vez este decreto de manera irónica prevé que los guardias de seguridad puedan acompañar a la Policía Nacional en tareas de seguridad. Entonces hay un poco enfatizar en esta diferencia que por un lado se hace de quién es legítimo que se defienda. Exactamente, eso incluso, digamos, ya haciendo una lectura desde lo sociológico, ¿no? ¿A quiénes va a favorecer este tema de registrar una arma, de pedir el permiso una arma, ¿no es cierto? Evidentemente no va a ser a las clases populares. No va a ser a las guardias indígenas que están en las comunidades. Evidentemente no van a ser ellos y ellas quienes asuman este aparente legalidad, ¿no es cierto?, del porte de armas. O sea, no van a ser ellos y ellas. Van a ser quienes ya han querido, y no solamente que ya han querido, sino que ya han tenido en sus manos armas de fuego. Y para eso hay una muestra evidente, ¿no? En junio del 2022, en medio del paro, en la Ruta Viva, ¿no? Hubo una confrontación en donde grupos, ¿no es cierto?, que evidentemente estaban en contra del paro, usaron armas de fuego. Es decir, o sea, lo que se está en este momento con el decreto 707 es permitiendo lo que ya existía para ciertos grupos. Entonces, ahí viene también, digamos, otra cuestión que tenía que haberse analizado con pinzas antes de tomar una decisión como esta por parte del Ejecutivo. Y en un contexto mucho más amplio, es evidente esto, que
es inclusive desde los propios analistas y expertos de seguridad nacional mencionan que, y que tienen un enfoque bastante securitista, ¿no? Mencionan que las medidas tomadas por el Ejecutivo no van a mermar los niveles de violencia, no van a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido entonces el objetivo real desde el Ejecutivo al emitir un decreto como este? No ha sido para beneficiar a la población que está sufriendo en las calles los niveles de violencia. No ha sido para esta población. Ha sido justamente para congraciarse con este grupo privilegiado, minoritario de nuestro país, que, como digo, asume que teniendo armas va a ser mucho más fácil defenderse. Pero ¿defenderse de quién? Defenderse, aquí creo que es bien importante que hay dos cuestiones que hay que diferenciar, ¿no es cierto? La delincuencia común y la delincuencia organizada. Y aquí el gran foco al que debería atacarse, evidentemente son a los dos, pero el gran foco es la delincuencia organizada, que está cooptando niños y niñas en nuestro país para luego brindarles cursos, y ya hemos visto casos en donde, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a eso? ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad frente a eso? Criminalizar a ese niño, criminalizar a esa persona, digamos que por cuestiones también políticas, no han tenido la garantía de los derechos mínimos. Y creo que eso está de fondo. ¿Cuál ha sido el accionar real para contrarrestar las raíces de los problemas que estamos viviendo en este momento? Esa ha sido ese es el gran foco donde debería darse refuerzo por parte del Ejecutivo, por parte de todo el aparataje institucional. Sin embargo, eso no ha ocurrido, y lo que hacemos ahora nuevamente es, inclusive, como digo, sabemos quiénes van a ser las víctimas una vez que este tema del porte de armas se empiece a efectivizar. Sabemos quiénes van a ser las víctimas. La población más empobrecida de nuestro país, las personas racializadas que ya antes de la legalización del porte de armas, ¿no es cierto?, ya eran víctimas, no solamente de ser aprendidos por la policía, sino también muertos. Recordemos el caso de Andrés Padilla, que también fue muerto porque simplemente fue una persona afroecuatoriana. Entonces, hay que estar como realmente no podemos dejar de desconocer el contexto político, social de nuestro país para, antes de emitir un decreto como el que emite el actual presidente, y eso sin contar los niveles de corrupción en los que vive nuestro país a nivel institucional, ¿no? Entonces, el tema de los requisitos en función de la corrupción que vive nuestro país realmente se quedan cortos, ¿no? Sí, ahora, esta conversación la tenemos en varios espacios, en este mismo espacio, pero lo que es cierto también es que con el decreto, con la cadena presidencial, instala en el imaginario, refuerza este imaginario en toda la ciudadanía sobre esta necesidad de defenderse, esta necesidad justamente de el uso de armas, ¿no es cierto?, ante lo que también es real, la inseguridad, el crimen y este tema de la escalada de violencia en cada uno de nuestros lugares, en donde vivimos, de nuestras comunidades. Entonces, yo te quisiera plantear este escenario en emergencia para los derechos humanos, porque es un escenario también de acción de emergencia para los derechos humanos, porque parecería que se está perdiendo espacio y que gana este discurso justamente incluso hasta peligrosamente fascista, en donde, claro, más violencia, más uso de armas para combatir la delincuencia, pero que también lo conversábamos aquí en Wambra y genera temor, genera miedo. ¿Qué hacer para romper ese miedo y qué hacer en esa emergencia de los derechos humanos? Sí, yo creo que es fundamental en un primer momento, por ejemplo, ocupar los espacios, ocupar los discursos también, y que por eso empezaba felicitando siempre a Wambra, ¿no?, por tener estos discursos que van, yo digo discursos contrahegemónicos, ¿no es cierto?, que nos permiten justamente mirar más allá. Después creo que es fundamental también ganar, ¿no?, en la narrativa ya más política, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, porque también
es importante mencionar que junto con todo el desprestigio que hay, ¿no es cierto? Incluso a algunos expertos y expertas que han ido en contra de la decisión, también los derechos humanos están siendo atacados. Entonces, en función de eso, nosotros como institución lo que hacemos es continuar y no desvanecer en nuestra misión de denunciar, ¿no es cierto?, de exigir que los derechos humanos prevalezcan y también a la par, ¿no es cierto?, también tomar acciones concretas a nivel jurídico, a nivel político, para poder accionar en contra de estas medidas, en contra de estos decretos, en contra de estas leyes que violentan flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales. Creo que desde las posibilidades que tenemos, lo que nosotros hacemos para contrarrestar todo este discurso es ocupar los espacios y también ocupar, ¿no es cierto?, las medidas, las acciones jurisdiccionales existentes para poder frenar en este caso, de forma efectiva, ¿no es cierto?, la vigencia del decreto como tal. Creo que esta es una de las principales cosas que como institución de derechos humanos preveemos y evidentemente eso a nivel comunicacional es fundamental también ir contrarrestando con estrategias políticas y comunicacionales el discurso que hay desde el gobierno, que es mucho, ¿no? O sea, en las redes sociales vemos, inclusive después de del tweet que nosotros pusimos en redes, ha habido bastantes ataques a los derechos humanos y eso no nos sorprende porque generalmente ocurre, ¿no? Ocurre que una de las principales formas de desprestigiar el trabajo nuestro es evidentemente poniendo en tela de duda el tema de los derechos humanos y de por qué los derechos humanos no actúan cuando, por ejemplo, hay delincuencia, cuando, por ejemplo, se ataca a policías, ¿no? Nosotros no caemos en esa trampa, no debemos caer en esa trampa porque creemos que hay una realidad social, como Jorge mencionas, ¿no es cierto?, de delincuencia, de violencia en nuestro país. Entonces, lo que nosotros hacemos, que es lo que como institución de derechos humanos nos corresponde, es exigir al Estado, porque el Estado es el responsable de precautelar y garantizar la vigencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y por eso nuestra gran crítica a toda esta última normativa respecto al porte de armas es porque el Estado está delegando una responsabilidad que le corresponde asumir a él y que lo único que hace al emitir un decreto como este es demostrar que en efecto no tiene los mecanismos suficientes necesarios para contrarrestar lo que el gobierno a través de sus omisiones y de sus acciones ha venido arrastrando a la sociedad. Entonces creo que eso es lo que nos corresponde como institución de derechos humanos, exigir al Estado. Y creo que todos los ciudadanos y ciudadanas, lejos de asumir de forma complaciente de alguna manera, bueno, ni siquiera complaciente, sino como sin otra alternativa de decir, bueno, eso es lo que nos queda, el gobierno nos está dando esa posibilidad. No, creo que en este momento es fundamental exigir al Estado que cumpla con su deber, si no, ¿para qué tenemos presidente? ¿Para qué tenemos asamblea? No, si somos nosotros mismos los que tenemos que tomar las armas para defendernos, ¿para qué está el presidente? Entonces, nos quedamos con esa idea. Asumir. Nos quedamos con esa idea, estimada Vero. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, a una próxima oportunidad seguir profundizando este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Jorge, también por el espacio.